el sector masculino tampoco nos quedamos exentos de este tipo de problemas, así que es importante tratar ese tema con nuestro invitado, que ya lo tenemos en nuestra plataforma y ya está conectado también con nosotros, el doctor Mauricio León, cirujano, oncólogo y mastólogo de la clínica Ricardo Palma, a quien le damos los buenos días y la bienvenida, doctor, a ¿Qué hacer en casa por Nacional? Hola Michael, hola Sofía, ¿cómo está? Buenos días. Feliz de estar en su programa nuevamente, ¿Qué hacer en casa? ¿Cómo están? Muy bien, doctor, y un gusto que esté con nosotros y para abordar un tema tan importante, y por eso quisiéramos en primera preguntarle cuáles son los factores de riesgo que hacen más posible tener cáncer de mamas. Sí, felizmente el cáncer de mama es una enfermedad que se conoce muy bien, sabemos sus factores de riesgo y también sabemos que es la enfermedad que más mata a la mujer peruana hoy en día. Los principales factores de riesgo de esta enfermedad sobre todo es la edad. Mientras más edad la mujer tenga o la persona tenga, tiene más riesgo de cáncer, siendo el promedio de esta enfermedad en el Perú de 56 años. Eso no quiere decir que haya mujeres jóvenes que no tengan cáncer, sí las hay, pero el promedio de edad de esta enfermedad es de 56 años. Mientras más edad, más riesgo de cáncer. El segundo factor de riesgo importante, como bien lo ha dicho Michael, es el género. El sexo femenino tiene mucho más riesgo de tener cáncer de mama que el sexo masculino, siendo más o menos la relación de 200 mujeres por cada hombre con cáncer de mama. Wow. Se sabe que al año en el Perú, más o menos 60 hombres tienen esta enfermedad, nuevos al año, versus 6.000 mujeres en todo el Perú, siendo predominante en algunas zonas del Perú. Por ejemplo, en norte, en Piura, como bien lo han dicho, en Arequipa, en esa otra zona que es muy importante, y Lima y Callao, que tienen muchísimo cáncer de mama. El tercer factor de riesgo, y es muy importante en cáncer de mama, es el antecedente familiar directo, sobre todo de cáncer de mama y de cáncer de ovarios, no de útero, de ovario. Esos se le conoce un gen, que tiene un nombre incluso, el BRCA, el famoso BRCA, que lo hizo famoso Angelina Jolie, el Breast Cancer tipo 1 y tipo 2, BRCA, las siglas de BRCA es BRCA, es Breast Cancer en inglés. El tipo 1 y tipo 2 son genes que se han identificado que cuando hay mutación o error en esos genes, la persona va a tener cáncer a futuro. Entonces, y eso generalmente lo tienen las personas que tienen muchos familiares con cáncer de mama o de ovario en primer grado. ¿Qué quiere decir eso? Mamá o papá con cáncer, o hermanos con cáncer, o hijos con cáncer. Entonces, esos son los principales 3 factores de riesgo de esta enfermedad. Hay muchos otros también relacionados a la regla tener regla temprana, la menopausia tardía, etcétera, etcétera. Pero para que nuestros oyentes sepan, lo que tiene que quedar claro es la edad, el género y los antecedentes familiares de cáncer, de mama o de ovario. Claro. Doctor, entonces tenemos que trabajar en prevención. ¿A qué edad es que se sugiere, se recomienda hacerse un chequeo, una mamografía para poder detectar a tiempo esta enfermedad? Sí, la prevención puede ser de varios tipos. La prevención, generalmente en cáncer se habla de prevención secundaria, que es detectar el mal cuando está muy precoz y se puede curar. Felizmente el cáncer de mama se puede curar, la mayoría de gente se cura. ¿Cómo se hace la detección precoz? Todas las mujeres a partir de los 20 años, un autoexamen, que es una vez al mes, una semana después de la regla, la mujer se toca las mamas como forma de conocimiento de su cuerpo y si hay algo raro, vaya al médico. A partir de los 30 años, una ecografía anual de mama y a partir de los 40, una mamografía anual. Así la mujer no tenga síntomas, no tenga nada y piense entre comillas que está bien, puede haber un cáncer, porque hay lesiones no palpables que se detectan con las mamografías. Entonces, a partir de los 40 años, todas las mujeres hasta el final de sus vidas, si viven 100 años, hasta los 100 años, una mamografía anual y si es joven, complementada con una ecografía de mamaria. Es importantísimo, eso es el chequeo de la prevención secundaria, que es detectar la enfermedad cuando está muy chiquita, a veces no se palpa. Y hablando de la mamografía, si bien es cierto se plantea 40 años a más, ¿hay alguna situación en particular que haga que este examen sea antes de esa edad y no recurrir necesariamente solo a una ecografía de mamas? Muy buena pregunta, Sofía. En general se hace a partir de los 40 años, pero hay casos especiales. Por ejemplo, si tienes un familiar directo que le ha dado cáncer de mama antes de los 40 años, tienes que hacer la mamografía 5 años o 7 años antes de la edad que apareció el familiar. Por ejemplo, si una mujer tiene a su mamá que le ha dado cáncer a los 40 años, tiene que comenzar la mamografía a partir de los 33 años.
¿Entiendes? Entonces, en general es a partir de los 40 años, pero hay casos especiales, o si una mujer de 36, de 34 años tiene un tumor mamario, también le pedimos mamografía. Entonces, la mamografía es un examen que nos ayuda, pero si hablamos de la gente en general, la gente que nos está escuchando, es a partir de los 40 años. Cuando tienes un familiar con cáncer directo, comienza 5 años antes, comenzaría la mamografía a los 35. Y a veces cuando tienes, por ejemplo, el gen, hay exámenes que nos ayudan como la resonancia de mama, que es mejor incluso en ese subgrupo de pacientes que la mamografía o la ecografía. Efectivamente, doctor, usted nos habla de tumoraciones y yo le quiero preguntar qué diferencia hay entre tumores y quistes, porque a veces se hacen mamografías y de repente el diagnóstico es quistes. ¿Cuál es la diferencia? Sí, muy buena pregunta, Michael. Tumor de mama es toda bola o pelota que sale en el cuerpo humano, que puede ser en la mama, en la piel, en donde sea. Nódulo mamario o nódulo es un tumor que tiene menos de 2 centímetros. O sea, tumor chico es nódulo. Todo tumor o nódulo puede ser de naturaleza sólida o quística. Entonces, cuando uno tiene una bola o un tumor o un nódulo, tiene que ver si es sólido, quístico o mixto, que es entre sólido y quístico. Generalmente las lesiones quísticas no se operan porque no son malignas. Las lesiones que pueden ser cáncer son las sólidas, como las piedras. Y no todas las lesiones sólidas son cáncer tampoco. Entonces, lo primero que tiene uno que hacer es detectar si hay algún tumor o nódulo y ver qué naturaleza tiene el nódulo o el tumor. ¿Sí? Y con eso uno puede hacer diagnóstico diferencial, ver si es cáncer, es un tumor benigno, porque tumor mamario hay más de 100 tipos de tumores mamarios, que el médico tiene que saber cuándo puede ser cáncer y cuándo hacer una biopsia. Si bien no hacerla por gusto, no dejarla hacer cuando hay que hacerlo. ¿Y los quistes se pueden convertir en cáncer o no es posible? Generalmente no, Sofi. Solamente hay un tipo particular de quiste que es la lesión sólida intraquística, que puede ser carcinoma intraquístico en medicina, pero es muy raro. Entonces, cuando el quiste es muy grande, uno puede pulsar el quiste y debería desaparecer. Yo tengo muchos pacientes que vienen a mi consultorio, en el Ricardo Palma, me dicen, doctor, me duele, y asustadas porque les duele una bola, un tumor. Y al final lo toco, lo aspiro y no es nada, porque desaparece. ¿Cuándo un quiste es peligroso? Cuando uno lo aspira y sale sangre, porque nunca sale sangre, debería ser un líquido ceroso, amarillo, verdoso. Cuando es sangre podría ser peligroso, o cuando uno lo aspira y queda masa residual. Pero que pase eso en un quiste mamario es muy infrecuente, aunque sí lo veo, pero no es la característica usual de los quistes mamarios. Generalmente es benigno. Doctor, nos escriben siempre en redes sociales y nos consultan si hay otro factor de riesgo entre las personas que postergan la maternidad y quienes en algún momento no pueden o no han tenido hijos. ¿Son personas candidatas a desarrollar cáncer de mama? Así es, Michael. Como decía hace un rato, los 3 principales factores de riesgo es edad, sexo y antecedentes familiares. Pero hay 20 otros factores de riesgo que no son importantes, pero no tan importantes. Uno es la lactancia materna. Mujer que lacta tiene menos riesgo de cáncer de mama. Otro es la paridad. Mujer que tiene más hijos, sobre todo el primero en edad menor a 35 años, la protege a la mujer del cáncer de mama. Entonces, tenemos muchos factores, la obesidad, el sedentarismo, el alcohol y muchos otros que podemos hablar 3 horas y no acabo. Por eso yo estaba hablando de los principales factores de riesgo, que son esos 3, y otros no tan importantes, que también son importantes, como la lactancia, la paridad, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son los tratamientos más recurrentes en cáncer de mama? Muy buena pregunta, Sofi. El tratamiento del cáncer de mama temprano generalmente es quirúrgico, cirugía, que es lo que yo hago. Yo opero todos los días esto. Entonces, y generalmente el cáncer de mama es una enfermedad que se trata de forma multidisciplinaria. ¿Qué quiere decir? Que no solo es la operación, muchas veces requiere quimioterapia, inmunoterapia, que es la nueva quimioterapia, que no es quimioterapia entre comillas, o radioterapia. Entonces tenemos en una mesa varias patas que son los tratamientos, ninguno es mejor que otro. En algunos casos usamos uno, en otros casos usamos todos, en otros casos usamos parte de ellos. El cáncer de mama avanzado generalmente se trata con quimioterapia, con pastillas, con hormonoterapia, etcétera. Pero generalmente el tratamiento es multidisciplina. O sea, no solo cirugía, sino también las diferentes modalidades de tratamiento en cáncer, que es radioterapia, quimioterapia o inmunoterapia. Uh-huh. Doctor, ahora, quisiera un poquito ser más específico porque, bueno, hay muchas personas que también nos escriben en redes sociales y sabemos que el cáncer avanza y no presenta dolor. Esta autoevaluación que se puede hacer una mujer en casa,
presenta dolor, estas tumoraciones, para poder acudir al médico, o si cuando ya presenta dolor es cuando ya está avanzada la enfermedad? No, generalmente, muy buena pregunta, Michael, generalmente el cáncer de mama no duele, pero el autoexamen es para que, no para que se detecte dolor ni cuando hay dolor, el autoexamen es para que se detecte una bola, un tumor. Tumor que no duele en mujer mayor de 50 años es cáncer hasta que se demuestre lo contrario. Entonces el autoexamen no es para ver que hay dolor, no tiene nada que ver el dolor acá. Es más, si le duele, generalmente los médicos decimos que no es cáncer. Por ejemplo, los quistes de mama duelen. El cáncer, yo veo tumores de 10 centímetros que no duele a la mujer. Entonces, el autoexamen no es para detectar dolor, es para detectar tumor, una cosa rara, retracción del pezón, etcétera, etcétera. No es para detectar, más bien cuando hay dolor, generalmente no es cáncer. Son las pacientes que van más preocupadas al consultorio. El cáncer de mama, el principal signo es el tumor que no produce molestias. Por eso es que la gente llega con tremendos tumores y dice, pero ¿por qué no vino antes, señora? Porque no me dolía, doctor. Esa es la respuesta de siempre. Por eso es que más de la mitad de las veces el debut de cáncer de mama es con estadios avanzados, sobre todo en países en desarrollo como el Perú, donde no se hace la mamografía de rutina, ¿no? Ese es el problema. Claro, ahí es un mito que hay que desterrar, ¿no? Esperar el dolor como un síntoma para el cáncer de mama. Entonces, exacto, cuando no hay dolor es cuando hay mayores posibilidades de que sea una tumoración o un cáncer, lamentablemente. El tumor sea maligno, así es. Exacto. Sea maligno. Bueno, doctor, la verdad ha sido muy interesante poder contar con usted y como siempre tan claro en todas sus explicaciones. ¿Algo más que quisiera agregar? Sí, lo último para decirles a los radioyentes, a los que nos están viendo, es de que el cáncer generalmente descubierto a tiempo se cura. Eso es lo importante. Y el cáncer de mama es un ejemplo de que se cura perfectamente. Con esto de la epidemia del COVID, la gente está aislada y muchas veces se detectan los tumores, pero no van al médico. Y en los meses esto va a progresar. Entonces, si alguien que nos está escuchando detecta un tumor en la mama y tiene miedo al COVID, en realidad debería ir al médico porque podría ser un cáncer y en los meses esto va a aumentar y de repente va a terminar matando a la persona, cuando si se pone sus EPP y sus equipos podría no darle ningún COVID y salvarse del cáncer, ¿no? Entonces, el cáncer es una enfermedad que se cura si se detecta a tiempo y si van a sitios recomendados no tienen por qué contagiarse y confiar en sus médicos que las pueden salvar. El problema es que a veces la gente, como el tumor no duele, tiene una bolita, no dice a nadie, tiene miedo de salir a la calle y en 4 o 6 meses a veces ya no hay nada que hacer. Entonces es importante que pierdan el miedo a los chequeos, se aíslen cuando hay que hacer, pero si ya tienen un problema médico o se han detectado algo, es importante que acudan al médico. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Y no necesariamente tengamos que acudir al especialista cada vez que haya campañas en los diferentes hospitales, sino en cualquier momento del año, doctor. Podría ser que las personas acudan a un centro médico a hacerse este chequeo porque tenemos que ganarle tiempo a la enfermedad. El tiempo me parece que es el factor fundamental para poder tratar este tipo de temas. ¿Es así? Así es, Michael. En cáncer el tiempo es básico. En general, en realidad en todas las enfermedades. Pero en mi especialidad, que es oncología en cáncer, el tiempo y a qué hora encontramos o detectamos el cáncer es capital. Mientras más temprano lo detectemos, el tratamiento es más barato, la persona se cura más y más fácil de ser curada. Antiguamente amputábamos la mama, casi todas las pacientes con cáncer de mama hace 20 años, ahora ya no, ahora hay tratamientos de conservación. Ahora es raro ese que se amputa. Más de la mitad de los casos se puede hacer cirugía de conservación sin retirar la mama. Claro, si vemos un cáncer muy avanzado, muy agresivo, yo también sigo amputando mamas porque hay cánceres que son muy avanzados. Pero en realidad, pues, si la mujer se detecta y si hace un buen chequeo, no tiene por qué hacer una amputación de mama, ni tratamientos tan largos ni tan costosos. El problema es con el cáncer avanzado. Muy bien, muchas gracias nuevamente, doctor Mauricio León, por haber estado con nosotros aquí en ¿Qué hacer en casa?